Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y decidir cerrar el día en este espacio informativo a través de Ultimatum MX, donde la verdad no puede esperar. Yo soy Daniel Aceituno y estas son las noticias. Vámonos directamente con lo que surgió en la entrevista. Tuvimos un invitado muy especial, a Juan Marcos Trinidad, aspirante por la Diputación del Distrito 13 en Tuxtla Gutiérrez. Justamente ya está inscrito y lo que nos da a conocer es una propuesta bastante interesante. Es un legado que él tiene que preservar y eso es lo que dijo. Totalmente creyente y basada en la importancia del desarrollo económico, ¿no? Me gusta el ejercicio de políticas públicas que generen desarrollo económico. Creo que las grandes palancas para que se detonen y para que se activen los distintos aspectos, y sobre todo en un estado como Chiapas, tienen que estar basadas y sustentadas en el desarrollo económico. Sin embargo, tampoco radicalizarlo, ¿no? También hay que reconocer que hay una necesidad urgente, inmediata, y que no se puede dejar de atender algunos sectores de la población muy vulnerable, donde sí, por ejemplo, un tema de programas federales son necesarios y tienen que estar, pero a la par ir construyendo, ir fortaleciendo las otras bases, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, eso es. O sea, yo te diría, mi formación es estudiar administración, tengo una maestría en administración. Tuve la oportunidad de ir becado a Estados Unidos a estudiar o a profundizar mayormente en Washington, D.C., un tema de política pública y de administración pública. Entonces, no te podría decir que me identifico con el Che Guevara, ¿no? Pero reconozco ciertas cosas, tenacidad. De jóvenes todos somos de Ay, izquierda. claro. Mira, en otro orden de ideas, el día de mañana la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en nuestro estado, Claudia Rodríguez, detalló que de luego de que fuera declarada como desierta la convocatoria del Instituto Nacional Electoral para nombrar la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado, se prevé, en breve se realizará una sesión del Consejo del órgano público local electoral chiapaneco. La propuesta que encabeza María Emilia Domínguez Gordillo, vocal ejecutiva del Distrito 8, con cabecera en Comitán, que presentará en la sesión del Consejo General para su discusión el día de mañana. La próxima consejera presidenta requiere de la mayoría calificada, 8 votos de un total de 11 consejeros y consejeras. Actualmente, María Magdalena Vila Domínguez es la consejera presidenta provisional del IEPC, sin embargo, con el nombramiento de la próxima titular de este organismo electoral, volverá a sus funciones como consejera electoral. Este viernes también hubo bloqueo y es que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo instalaron un bloqueo boteo en el municipio de Tila, ubicada en la región de Los Altos, en protesta de la agresión de presuntos policías vestidos de uniformes de protección civil ocurrido la noche del pasado 12 de diciembre en ese municipio, quienes destruyeron un portón y luego se retiraron del lugar. Señalaron que a raíz de esta agresión contra los habitantes de la colonia Héctor Eladio Hernández Castillo, en el ejido de Tepalcingo, municipio de Tila, por supuestos integrantes del el Frente Nacional realizó un bloqueo boteo sobre el tramo carretero que comunica a Yajalón. Indican que con represión no hay transformación, por lo que seguirán denunciando este acto que sufrieron los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el municipio de Tila y que lo que quieren es que se haga justicia.
y que además el portón que dañaron sigue sin reparación, por cierto. Chiapas es uno de los estados con mayor identificación artesanal. 13 son las ramas artesanales que dan identidad a nuestro bellísimo estado. Veamos. Reinhold Pimentel Medina, director de Capacitación y Fomento Artesanal del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, dio a conocer que del 14 al 17 de diciembre se realiza en la capital chiapaneca la tercera edición del Expoventa Artesanal De Mis Manos a Tu Corazón, con 13 ramas que dan identidad al estado. Son 13 ramas las que tenemos en el estado, comenzando con el ámbar, tallas en madera, juguetería tradicional, metalistería, laca, alfarería de 2 municipios y el textil, que es lo más conocido de todos los municipios de los Altos de Chiapas. Comentó, esta expo es del 14 de diciembre al 17 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche en la explanada del Parque Central de la capital chiapaneca, y comentó que se trata de una gran oportunidad para el consumidor artesanal y la población en general, el turismo local y nacional que nos visita, de conocer las 13 ramas artesanales y ser un espacio de convivencia para las familias chiapanecas. En este lugar se encuentran precios justos, no tienen que ir a los municipios y se realiza la campaña No al Regateo, para que los mismos comerciantes no se dejen sorprender con unos pseudolíderes que quieren cobrar los espacios. Destacó que a los expositores se les está dando todas las facilidades. Por instrucciones del gobierno del estado se les da apoyo en transporte y alimentación, así como el hospedaje. Los artesanos participantes son de los municipios de Chamula, Chenaló, Chalchihuitán, Sinacantán, Tenejapa, San Juan, Cancún, Carranza, Ocosocuautla, Cintalapa, Berriozábal y Tuxtla, con comestibles que tienen registrados en la marca Chiapas. Para Ultimátum Noticias, Damián Montes. Esto sin duda es lo que nos identifica y nos da identidad. Miren otras cosas, nuestro estado también es el tercer lugar de actividad sísmica a nivel nacional. Se ha registrado un total de 3.271 movimientos. Este es nuestro especial. Chiapas ocupa el tercer lugar nacional de los estados donde se registran la mayor cantidad de sismos en el país. Así lo confirmó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. La dependencia detalló que hasta el día de hoy, a las 12 horas, se habían presentado 3.271 sismos en la entidad y tan solo en las últimas 24 horas se contabilizaron 11 eventos de este tipo. Asimismo, indicó en el mismo informe que en el mismo periodo se reportaron 22.874 actividades sísmicas de diversas magnitudes en todo el territorio nacional. Los últimos sismos que se percibieron fuertes en Chiapas y que se registraron en el conteo ocurrieron el día de hoy. El primero de 5.4 grados a 11 kilómetros del municipio de Ciudad Hidalgo, en la costa chiapaneca, y el segundo de 4.8 a 11 kilómetros del municipio de Huixtla. También precisaron que Chiapas registró el 14.30% del total de los sismos del país y únicamente se ubica por debajo de Guerrero con el 16.06% y Oaxaca con el 28.12%, en donde se han registrado hasta el día de hoy 13.674 y 6.432 sismos durante lo que va del 2023. En ese sentido, cabe destacar que en los 3 estados que encabezan la lista, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se concentra el 58.48% de la actividad sísmica a nivel nacional. Para finalizar, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas recalcó que no se puede predecir cuándo o dónde ocurrirá un sismo y menos de qué magnitud, por lo que hacen un llamado a la población para tener un plan de contingencia familiar y estar atentos de las recomendaciones para poder reaccionar adecuadamente en caso de una emergencia. Con información de Alfredo Pacheco, Ultimátum Noticias.
¿Qué tal? Hay que estar siempre prevenidos y además saber qué alternativa tomar en caso de que esto suceda. Vámonos con más información. Mire, el ayuntamiento impulsa programas de inclusión para débiles visuales. Aquí en Tuxtla Gutiérrez se trabaja un programa de inclusión para las personas con problemas visuales. Marcela Castillo, regidora local, dio a conocer que propuso ante el Cabildo de la ciudad la implementación de señalización en sistema braille. Con ello busca facilitar en espacios públicos el traslado y la movilidad de las personas que padecen este tipo de limitación. De acuerdo con esta propuesta, durante una primera etapa se haga la instalación de la señalización en el centro de la ciudad. Además, manifestó su interés por mejorar la accesibilidad de espacios públicos, ya que se trata de garantizar los derechos humanos de la población. La proyección es para que, además, en los parques como el Central, la Marimba, 5 de Mayo y las áreas turísticas de la ciudad tengan este tipo de implementación, y la iniciativa será remitida a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal para llevar a cabo la localización de la señalética, ya que el sistema braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensando en las personas que no ven, el cual también se conoce como secografía. Es importante la inclusión, es importante que todas las personas puedan acudir a este tipo de espacios. Hace aproximadamente unas horas también se está llevando a cabo la asamblea informativa de Aquiles Espinosa en Terán, para ser exactos. Esto es la cobertura. Desde el principio que el verdadero cambio requiere más que promesas, requiere acción, requiere compromiso y una conexión genuina con las necesidades de la gente. Y eso es lo que hemos logrado juntos. Hoy, Tuxtla no solo es más limpia y segura, sino que también es más vibrante y esperanzadora. Los logros de estos años son el fruto del trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía. Son una prueba de lo que podemos lograr cuando nos unimos por un objetivo común: el bienestar de nuestra comunidad. Sí, carajo, el bienestar de nuestra comunidad. Mirando hacia atrás, podemos decir con orgullo que hemos recorrido un largo camino, pero mirando hacia adelante, sabemos que aún queda mucho por hacer. Así las cosas. Mire, hace unos minutos trascendió que un joven se ahorcó en la colonia Las Granjas, para ser exactos a las 7 de la noche. Se pidió el auxilio de los cuerpos de emergencia hasta la avenida Colima y calle México, es donde se presentaron los elementos. Se encontraron así a un joven suspendido de las vigas. Además, las investigaciones trascienden que el masculino ahí alquilaba en este lugar. Y bueno, protocolos de paramédicos se presentaron. Después de una valoración dictaminaron que ya no presentaba signos vitales y fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley. Además, disparan aquí en la colonia Los Pájaros a un sujeto en una riña. Paramédicos del Escuadrón y Rescate atendieron el auxilio y fue trasladado el sujeto a un nosocomio de la capital chiapaneca. Saludo con gusto a Fabiola O'Connor, que está aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gracias por visitarnos. Te veo en breve. Bueno, también Raúl Samayoa, Anayeli Valencia, gracias por estar con nosotros. Aquí tengo a Moisés Ruiz, muchas gracias por sintonizarnos e informarse en esta transmisión completamente en vivo. Ya nos vamos, gracias por haber estado
Con nosotros nos vemos mañana viernes para cerrar la semana con la mejor información a través de Ultimátum MX. Tenemos buena información, se está generando en todo lugar, en todo momento, es donde nosotros estamos, nuestros corresponsables, reporteros y nosotros transmitiendo la noticia. Que tenga una excelente noche, pásesela bien, respete para que lo respeten y yo lo veo mañana.